Nos encontramos ahora en lo que pretendía ser, o lo que llaman la plaza arqueológica, en realidad se llama Plaza de la Veracruz, pero aquí tenemos que entender que bajo este subsuelo se encuentra todo el meollo de esa Huelva histórica, también de la parte baja, como decíamos antes, a diferencia de la parte de San Pedro. Plaza arqueológica, lo que es la calle Puerto, la calle del Puerto y el edificio que ahora hablaremos de lo que había en el edificio Coliseo. Ya en 1999 había un arqueólogo, Juan Pedro Garrido Roy, que es el arqueólogo que excavó La Joya, soñaba con poner en valor todo lo que había en el subsuelo de esta plaza, hacer un museo subterráneo que englobase todo lo que hay en este subsuelo, que desgraciadamente nunca se ha puesto en valor, y soñaremos con que algún día pueda ponerse en valor, porque todo esto, hasta la calle Puerto, hasta la casa, lo que es la Casa del Millón, era el barrio griego, ¿no?, donde se encuentran esos alfares de época griega, esos hornos de metalurgia y toda esa Huelva sobre todo del siglo VI, ¿no? Es cuando, como bien comentaba antes, tenía gran magnitud y más magnitud poseía la ciudad. El edificio Coliseo, que es el que tenemos a la izquierda, estamos llegando a la parte sacra de esa Huelva tartésica. En lo que hoy es el edificio Coliseo, en 1998, en una excavación de urgencia ante la inminente construcción de este edificio que hoy vemos, se descubrió un santuario que pasó por varias fases. En origen era siglo VII antes de Cristo, un gran santuario de época tartésica que desgraciadamente, a pesar de ser un ejemplo de estudio para la ciudad, y tenemos que entender que en el 98 la arqueología no tenía nada que ver con lo que es a nivel a hoy, el santuario se desmontó, desgraciadamente, se depositó en el museo gran parte de él, pero muchas de las piezas y muchas de ese santuario que tendremos que tener in situ bajo este edificio desaparecieron para siempre. Y empiezan a construir en todo esto, que es los aledaños a esa zona comercial, como bien comentaba antes, a ese puerto, a esa zona de transacciones y ese lugar sacro que sin duda se ha seguido manteniendo, porque tenemos que entender que un poquito más abajo está la iglesia de la Concepción, que aquí se cataloga por primera vez ese tsunami que probablemente fue la destrucción de Tartesos. Se habla de que fue por diferentes motivos, y uno de ellos es que en el siglo VI viene un tsunami a Huelva que destruye esa ciudad. Y es verdad que en el santuario de Méndez Núñez hay, entre la parte más primigenia del edificio y el edificio posterior, hay una capa de sedimento que probablemente se haya interpretado y se interprete como esos restos de tsunamita, porque hay gran cantidad de conchas y de objetos marinos, entre un fango bastante curioso y un fango negruzco que se encontró, y que probablemente sea la decadencia de Tartesos, ¿no? Es verdad que luego posteriormente se construye encima y se sigue manteniendo como lugar sacro, sigue siendo un lugar sagrado, pero ya empieza, a partir del siglo VI, empieza la decadencia, y empieza esos pobladores de la Tartesos, de la costa, empiezan a irse al interior, a las zonas de la Sierra de Huelva y de la zona de Badajoz.